Buenas noches, apreciados amigos, colegas, todos bienvenidos. Este es un ciclo que queremos iniciar con los de biomédica de la Caja Petrolera Departamental La Paz. Queremos iniciar este ciclo de cursos. Vamos a ver cómo sale, webinares, ya daremos alguna figura cada vez que se presente una situación. De hecho, están invitados a que ustedes también puedan ser parte de exponer algún tema con el propósito de hacer esta, primero, como una automotivación y segundo, la autocapacitación. Hoy en día es importante actuar autonómicamente en el sentido de la educación y de la autoformación y el reforzamiento de los temas que tienen que ver con nuestro trabajo cotidiano, con la formación. Hemos tenido la suerte de contar con varios jóvenes en el servicio y queremos en parte también apoyarles con algo de formación. El tema que he propuesto y que vamos a desarrollar el día de hoy y el día lunes es seguridad eléctrica en biomédica. El día de hoy vamos a hacer el modo virtual, la exposición y todo lo que corresponda. Y el lunes haremos con los que estén ahí en el servicio la parte práctica, porque ya nos iremos de hecho a los lugares donde ya más o menos están identificados para poder hacer la parte explicativa operativa de esto que vamos a conversar el día de hoy, ¿sí? Quiero recordarles que ¿cómo se llama esto? Tenemos varias. El WhatsApp del grupo está abierto para que también puedan hacer sus preguntas. El chat de la plataforma Zoom que está activo para sus preguntas y dudas. Ahí tienen sus micrófonos y sus videos de la forma de cómo les convenga. Ahora, en el YouTube también tenemos el canal activo, ya se está transmitiendo paralelamente a la clase por Zoom y por el YouTube. Así que vamos a dar inicio y bueno, veremos qué pasa. Bueno, acá les presento parte de mi currículum académico y de trabajo. El temario que propongo es seguridad eléctrica en biomédica. Vamos a partir de ese temario. Luego vamos a ir entrando en temas mucho más específicos y especializados. Vamos a hablar sobre la legislación y normativa que hacen a la seguridad. Vamos a hablar sobre la filosofía preventiva en seguridad. Vamos a tratar los temas de efectos de la electricidad. Vamos a hablar sobre la puesta a tierra. Vamos a tratar el tema de las distancias de seguridad. Seguramente, dependiendo de cómo se dé el desarrollo de esta sesión, vamos a ver el modo en que esto tenga una segunda parte y o detengamos ahí, vamos a ver, y los temarios a partir de esto vamos a ir desarrollándolos, ¿sí? Y eventualmente, pues, si vamos a invitar también a otros colegas profesionales para que nos puedan reforzar con otros temas en relación a estas capacitaciones que las vamos a lanzar. Más adelante les voy a comentar cuál es el propósito de hacer estos cursos. Además, ¿no es cierto? Que tenemos un objetivo trazado como unidad para fin de año, pero ya se los vamos a conversar poco a poco en relación a este tema académico que hace mucho también en la formación en el ámbito laboral. Comenzaremos entonces. Algo del diagnóstico. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en la... Permítanme un segundito. Ya. Resulta que en el trabajo, en un ámbito laboral, lo normal es que cuando a alguien le designan a hacer una tarea específica, imagínense, vaya a reparar, vaya a cambiar la pieza, vaya a limpiar, qué sé yo, una tarea específica a partir del mantenimiento, se trata de que en esa instrucción de trabajo debe haber una ponderación de un análisis que se llama el análisis de riesgos, ¿ya? Este análisis de riesgos hace mucho a
la seguridad que tiene que ver uno con el puesto laboral, es decir, con el lugar donde se está haciendo el trabajo, el equipo, la instalación, el ambiente que represente un lugar seguro para el trabajo, pero también fundamentalmente para la seguridad de las personas, ¿sí? En este caso, del trabajador, del técnico, del ingeniero, de la persona que vaya a ejecutar una determinada tarea, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando alguien, imaginemos una situación, estamos hablando de aspectos, digamos, en este caso de seguridad eléctrica. Imagine que a usted le mandan a verificar si el térmico de la bomba de agua está funcionando o está activo o ha caído por alguna situación. En ese caso, pues, uno va a ver y explica, ¿no es cierto? Entonces, verifica, y al verificar, antes de hacer esta acción de verificación, mejor dicho, uno tiene que analizar. ¿Qué es lo que va a analizar? El riesgo posible que se pueda dar. Y para analizar este riesgo posible, uno tiene que ver la probabilidad de que ocurra un accidente y a partir de eso, también lo que se tiene que ver es si se diera un accidente, ¿cuál sería la consecuencia de ese accidente? Entonces, una pregunta interesante en este contexto de la seguridad es, ¿qué pasa si? ¿No es cierto? O lo que en algún momento en términos de lógica diríamos, si P, entonces Q. Pero nos vamos a quedar con esta pregunta de, ¿qué pasa si? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa si hago algo? ¿Cuál sería la consecuencia? Una probabilidad, digamos, fatal en un sentido, es que la probabilidad de que exista un accidente, y lo voy a ir remarcando, la probabilidad de que exista un accidente sea alta, ¿sí? Es muy peligroso. Lo más probable es que sea demasiado peligroso, es alto. Y además de ser una probabilidad de peligrosa alta, tenga una consecuencia también alta. Es decir, que la consecuencia de eso sea alta. Entonces, el resultado de este análisis nos estaría indicando de que en ese caso nosotros tenemos que verificar en esta matriz qué es lo que ocurre. Si es alta la probabilidad y si voy a cambiar esto de color porque aquí ya se me va a confundir, ¿no? Y si la consecuencia también es alta, por tanto, el resultado de esa acción podría ser intolerante. ¿Qué representa una intolerancia en un escenario laboral, en una actividad de trabajo? ¿Cierto? Luego vamos a ir haciendo los relacionamientos con los tipos de trabajo y los ambientes de trabajo que hacen a la biomédica, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer con ustedes, por ejemplo. ¿Qué pasa si la probabilidad es alta y la consecuencia es alta? El trabajo es intolerante, ¿no es cierto? Una situación de esta naturaleza se ha dado, por ejemplo, en la época de la COVID, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? Mover un equipo biomédico, imagínese, por ejemplo, ese trabajo tan sencillo que es agarrar, por ejemplo, el equipo dializador, ¿eh? Llevarlo de un ambiente a otro ambiente y ese ambiente sea además sala COVID con alto índice de contagios, ¿no es cierto? ¿Eso qué es? ¿Es una probabilidad alta de un tipo de peligro de contagio? Sí. ¿Quién es el que sufre en ese caso esa alta probabilidad? El personal biomédico que hace esa tarea, ¿sí? Ahora, no sé si me están entendiendo. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia o alta de esa situación? Que producto de esa tarea, él pase o tenga que sufrir una consecuencia de contagio, por ejemplo. Ahora, obviamente, acá vamos a tomar en cuenta de que ese personal está tomando en cuenta las medidas de bioseguridad, es decir, barbijos, cascos.
En esa situación de intolerable, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Esta es la situación. Sí, tendríamos que reforzar el tema de la protección, ¿no es cierto? Sí, además del barbijo, tiene que haber una protección facial o una protección del tipo casco, qué sé yo. A un guante, pues la diseñaremos nosotros. Estamos hablando de ese tipo de incrementos de la seguridad para que esta intolerancia o disminuya o se elimine. Entonces, aquí viene el segundo criterio, que el otro extremo, digamos, de este análisis es que yo tenga, ahora lo voy a pintar de otro color, ¿sí? La otra razón para trabajar sería que las probabilidades de que exista una, un accidente, ¿no es cierto?, sea baja y la consecuencia también sea baja. Por tanto, en el análisis diremos pues que en la matriz vamos a determinar que la relación entre estos dos va a ser precisamente ¿a dónde está? Vamos a pintarlo de amarillo. En este caso, el trabajo que se tendría que hacer es tolerable, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora, por ejemplo, ¿no? En estos días, tomando otra vez el ejemplo de las máquinas de diálisis. En este momento, las probabilidades de que exista un contagio al trasladar un equipo es baja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto ya ya es un ejercicio cotidiano, ¿no es cierto? Entonces hay una consecuencia muy baja de que pueda ocurrir ese tipo de contagios. ¿Por qué? Porque además llevamos los implementos básicos de bioseguridad, ¿no es cierto? Esto aplicado a cualquier escenario laboral, hay que mirarlo así, ¿ya? Desde ese aspecto. Sin embargo, no siempre se tiene una condición altamente intolerable y altamente tolerable. Se pueden dar en cualquier momento, como estamos mostrando. En el caso de una instalación eléctrica, de un equipo eléctrico, de los cuidados en instalaciones eléctricas, de lo que se trata es ahora de establecer estos parámetros. ¿Cuál es la probabilidad con alto grado de peligrosidad y una consecuencia también alta? Es cuando nos acercamos, por ejemplo, a los tableros eléctricos, a los cuadros eléctricos donde se tienen especialmente los barramientos expuestos, ¿sí? Estas barras de cobre, donde están ahí varios cables conectados, ese lugar tiene una probabilidad alta y puede que la consecuencia también sea alta. ¿Qué significa? Ahí vamos a ver lo que está en el último tema de esta noche, es decir, la distancia de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿puede convertirse en una situación intolerable? Sí, porque puede ser que además sea un ambiente húmedo, además usted esté sin guante, además esté sin el instrumento, entonces puede ir haciéndose cada vez más intolerable. Pero si yo tengo el ETP, tomo la distancia de seguridad, tengo el instrumento apropiado, el ambiente no está húmedo. Entonces, esa condición de intolerante puede ir bajando hacia una situación importante, moderado, bajo o tolerable, ¿sí? Entonces, esa evaluación a partir de esta matriz de seguridad o de esta evaluación que hay que hacer permanentemente es importante. Ya vamos a ver de a poco este tipo de análisis los vamos a ir implementando, ¿sí? No es complicado. Lo que pasa es que primero hay que entender qué significa y cómo se usa. Después uno hasta lo hace esto casi mentalmente, ¿no es cierto? Uno mentalmente ya dice, a ver, ¿qué tan peligroso puede ser esto? ¿Y qué puede pasar si no? Y entonces actúa. Entonces, con el tiempo, con la experiencia, uno esto lo va haciendo casi mentalmente. Ahora, esto lo puede hacer uno instintivamente, ¿no es cierto? Todos tenemos esto que se llama el instinto de conservación, de preservación. Esto también nos ayuda. Esto es la forma técnica, digamos, de cómo yo puedo ir manejando esta situación.
Recuerden, apreciados amigos, que ustedes pueden interrumpir y preguntar el momento que les parezca. Prenden su micrófono, me preguntan, escriben al chat, que ahí también estoy muy atento, en cualquier momento que se les ocurra, ¿sí? Pregunta, ahí está en el chat del Zoom igual, y pues aquí estamos para ayudarlos a comprender los temas de la mejor forma posible. Vamos a continuar. Ok, vamos a poner el chat de ya. Entonces, esa la ponderación. Otro detalle importante que hace a la seguridad eléctrica. Algo que en el caso de Bolivia se ha estado implementando gradualmente es el hecho de utilizar los interruptores diferenciales, ¿sí? Los interruptores diferenciales, la norma desde que aparecieron las normas, decían que hay que instalarlos en todo circuito eléctrico. Lo que pasa es que por alguna situación en Bolivia, pese a que en las normas está escrito, no se ha utilizado. No sé si porque no se comercializaba estos materiales hace años, por lo menos en la época en la que yo empecé mi actividad laboral, estoy hablándoles de los años 90, que es cuando entre lo que terminaba de estudiar y empezaba a trabajar, no había fácilmente en el mercado interruptores diferenciales. De hecho, no había tantos mercados o de tantas tiendas, digamos así, proveedores de materiales eléctricos. Hoy en día hay bastante. Y también interruptores diferenciales hay bastante. De hecho, ya poco a poco eso se ha convertido en una especie de rutina también ya de instalarlos. Pero, ¿dónde se tiene instalados más estos interruptores diferenciales? Están en la industria, en la minería, en empresas, en este caso en hospitales inclusive, donde ya el criterio de diseño de un circuito eléctrico se ha considerado el instalar este interruptor diferencial. Y en las instalaciones comerciales también, ¿dónde hace falta instalar todavía estos interruptores diferenciales? En nuestras casas. ¿Sí? En la mayoría de los hogares bolivianos, este interruptor aún no está instalado. Ahora, vamos a explicar con este cuadrito en qué consiste este interruptor diferencial y cómo actúa. ¿Sí? Imaginen entonces, bueno, no hay que imaginar, acá ya está dibujado, pero imaginen que esto pasa en un tablero, ¿no? Entonces, acá tenemos la fase viva en el tablero, ¿sí? Y este es el fusible térmico, como quieran verlo, y luego entra al interruptor. Esta parte en recuadro, en color lila, es el interruptor diferencial y todo lo que está dentro está dibujado, la estructura de cómo funciona. Entonces acá entra la corriente, vamos a simular que pasa la corriente, la fase, y luego atraviesa por un toroide, un circuito magnético, ¿sí? Entonces, atraviesa y va a un extremo de un tomacorriente, ¿sí? Un tomacorriente normalizado bajo la norma IS, tenemos el más pequeño, debe y se entiende que es la fase, por eso acá está dibujado así. Por este otro lado, el cableado del neutro está igual ingresando y atraviesa igual el toroide por el circuito magnético y se conecta al orificio más larguito que hay en el tomacorriente. Luego también ingresa el cable de tierra, pero este cable de tierra, fíjense, no es parte del circuito magnético. Simplemente sale y se conecta al tercer orificio que corresponde a esta toma de corriente. Imaginemos una situación, ¿no? Vamos a ver, vamos a colocar acá, si el dibujo no me falla, estamos. Vamos a suponer una persona. Ah, caray, vamos a cambiar de color, pongamos acá. Entonces aquí hay una persona, vamos a poner acá. Y primero, aquí hay una mano y pone el dedo ahí, ¿no es cierto? La fase, ¿sí?
toca la fase. ¿Qué va a pasar? En primera, vamos a sacar el dedo de esta persona. Vamos a colocar su mano fuera de la conexión. Ahí, está fuera de la conexión, ¿sí? Y vamos a asumir que acá hay un equipo, cualquier equipo, radio, TV, un equipo cualquiera que utilizamos en hospital, ¿no es cierto? Ok, un monitor, digamos, ¿no? Aquí. Y ese monitor también va a tener un cable que va a ir a clavija de fase y va a ir a una clavija de neutro, ¿sí? Ok. Entonces, en tanto este equipo esté funcionando, ¿sí? Esté trabajando, como decimos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por este lado, voy a utilizar ahora mi puntero, va a entrar la corriente, ¿sí? Vamos a tratar de poner algunas flechitas para que nos ubiquemos. A ver, viene la corriente, entra por la fase, este térmico está cerrado, por tanto atraviesa, viene por acá a la fase, sale de la clavija y ingresa al equipo, ¿sí? Luego, por el lado del neutro, va a regresar, sale por la clavija, entra al toma corriente, otra vez por el toroide, ¿sí? El diferencial y regresa a neutro y todo está normal, ¿ya? ¿Por qué estaría todo normal? Porque en este caso, al analizar lo que sucede con este toroide, es que esta corriente que está ingresando en el sentido derecho, digamos, genera un perdón, acá vamos a hacer ahora el lado. Genera un campo magnético en ese sentido de cómo estoy haciendo yo el garabato, ¿sí? Y le voy a hacer una flechita. Genera un campo magnético, ¿sí? Porque es un tonoide. Pero al regresar del mismo equipo, pasa la misma corriente y por tanto, y además el sentido se va hacia el otro lado, entonces el sentido del campo magnético también es inverso, ¿sí? Por tanto, este campo magnético es igual a este otro campo magnético, pero en direcciones contrarias. Entonces, este campo magnético y este simplemente se van a anular. ¿Cómo se ve eso en esta ecuación? Fíjense, la corriente I1, que sería esta, menos la corriente I2, que sería esta, al ser iguales, se van a anular y va a ser cero, por tanto, este elemento va a permanecer conectado todo el tiempo, ¿sí? Ese es el caso 1 cuando los equipos están funcionando de manera normal en el hospital. Cualquier equipo conectado, entonces, en cualquier toma corriente, funciona de manera normal, el interruptor está trabajando, no tiene que actuar, ¿no es cierto? Ahora, vamos a imaginarnos a un escenario B. El escenario B va a ser el siguiente. Esta vez voy a volver a dibujar el personaje, ¿sí? Una persona. Esta vez vamos a simular un toque de una persona, ¿ya? Que ahora va a hacer esto. Estoy exagerando, está tocando, ¿sí? Por alguna razón se ha caído, se ha chocado, estaba queriendo arreglar, estaba cambiando, estaba desconectando. El asunto es que ha tocado la fase, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir ahora en este caso? Vamos a volver a las flechitas y vamos a traer las corrientes igual. Viene la corriente, viene por acá, atraviesa, viene por este lado, viene por acá, sale de la toma de corriente, esta vez tiene dos canales, ¿no? Vamos a decir que además está trabajando, ese monitor sigue conectado, ¿eh? Aquí está, ¿sí? Está conectado. Ahí sigue conectado, ¿eh? Y vamos a volver entonces a las flechitas de corriente. Por un lado, la corriente, digamos, mayoritaria e importante va a ir al monitor. Va a continuar
ese trabajo de hacer funcionar. Pero como esta persona ha tocado también en el tablero en alguna parte de esa corriente que debe ir a el equipo se va a la persona. ¿Por qué? Ya vamos a ver, las personas también tenemos resistencia eléctrica en el organismo. Por tanto, nos convertimos en una carga cuando entramos en contacto eléctrico. Entonces, esta persona, la corriente va a atravesar su cuerpo. Después vamos a hablar de estas consecuencias. Simplemente veamos acá que atraviesa corriente por la persona y además atraviesa corriente por el cuerpo, por el equipo. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí hay una cantidad de corriente, ¿sí? Ahora, la corriente que está circulando por la persona simplemente va a disiparse en el suelo, vamos a decir así, ¿no? Si está parado. El equipo, como está continuado, conectado, va a ir a retornar corriente, ¿sí? Va a regresar, como decimos, ¿sí? Y hace esa operación. ¿Qué va a pasar? Otra vez se va a generar acá un campo magnético, esta vez ya no voy a hacer tanto garabato, y esta otra también va a generar otro campo magnético. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Que la corriente que está circulando por acá, ¿sí? Y entra a la radio, no es la misma que sale del monitor, le llamaremos así monitor, ¿sí? No es la misma. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una diferencia. La corriente 1 menos la corriente 2 ya tiene un valor I R le vamos a poner de residual, ¿sí? Hay una corriente residual ahora. Y como no es igual, entonces el campo magnético mayor prevalece y entonces se genera acá, ahora lo voy a poner de otro color, en este toroide se va a generar ya un campo magnético resultante. Ese campo magnético resultante va a viajar por este otro circuito que se llama el circuito de disparo, que es otro componente magnético. O sea, se va a energizar producto de esta inducción. Y por tanto, esa mínima corriente, que es la diferencia entre este monitor y esta persona, va a ser suficiente para que este equipo actúe y saque de servicio. Va a desconectar físicamente el monitor y la persona. Es lo que hace el interruptor diferencial. ¿Cuánto tiempo le toma al interruptor diferencial eso? Así, menos de un segundo. ¿Sí? Violentamente. Antes, en lo que esta persona está sintiendo el cosquilleo de la corriente, este interruptor ya ha actuado, ya ha salido de servicio. ¿Qué ha hecho? Ha salvado la vida de esta persona frente a una electrocución, pero también ha sacado de servicio el monitor, ¿sí? Además, ha salvado, es decir, ha ayudado a que este equipo, pues igual, lamentablemente se desconecte, está bien, pero lo importante en este caso es la persona. Y ese es el concepto de la seguridad eléctrica, ¿sí? Es salvar a la persona, ¿sí? Pese a las consecuencias de equipos. Entonces, ese balance ya tocará hacerlo después. Pero esa es la razón por la que este diferencial tiene que estar presente en nuestros domicilios. ¿Por qué? El lugar donde menos cuidado tenemos y nos relajamos más es en el domicilio, ¿sí? Es ahí donde están los niños sin calzado, nosotros estamos sin calzado, tocamos cualquier cosa porque tenemos la confianza de que es la casa de los niños fundamentalmente, y los que en la cocina preparamos alimentos, igual al conectar, al desconectar, hay humedad, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede presentar estas situaciones en cualquier momento. Si no hay un equipo que asegure esta situación, entonces las consecuencias pueden ser altas. Ya ahí viene la matriz, ¿no es cierto? Bien, esta parte introductoria entonces estaría acabada. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ustedes pueden preguntar en cualquier momento, ¿sí? Caminemos. No sé si hay alguna pregunta, ustedes me lo dicen, me interrumpen o escriben con toda confianza. Estoy en el chat también del grupo. ¿Sí? Bien.
Si no, yo voy a ir continuando. Ustedes me interrumpen en cualquier momento. Si no, yo voy a continuar, ¿sí? Ok. Legislación y normativa. En Bolivia existe este decreto ley 16.998 del 2 de agosto de 1979. Se llama Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. ¿De qué trata esta ley? Yo les invito a leer. Al terminar esta sesión voy a colocar los adjuntos de documentos respaldatorios para que ustedes puedan leerlos cómodamente, porque son documentos amplios. Yo simplemente para fines de explicación extraje algunas cosas muy puntuales para que entiendan la importancia que tiene el empezar a documentarse y ver la importancia que tienen los documentos, ¿ya? En esta ley, en esta normativa, se tiene, por ejemplo, el garantizar condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo, ¿sí? Esa es una condición importante. Lograr ambientes de trabajo desprovistos de riesgo. Proteger personas y medio ambiente en general contra riesgos directos o indirectamente que afecten la salud y seguridad y el equilibrio ecológico. Entonces, este es un aspecto importante. La ley está previendo de cómo a los trabajadores se les tiene que dar condiciones seguras y para eso hay que también trabajar. Omar me está preguntando algo. El térmico diferencial de cuánto amperaje sería lo óptimo. Dicen que tiene que ser igual o mayor al térmico general. Sí, volvamos un poco a la imagen para contextualizar la respuesta, ¿sí? En efecto, apreciado Omar, existe hay dos datos en realidad, ¿no? Uno es el nominal. El nominal tiene que ser el mismo que es el del térmico de circuito. Imaginemos las tomas de corriente según la ND 777 son de 20 amperios, 25 amperios, porque eso está en relación al número de conductor, que en calibre americano AWG sería el número 12. Entonces, por tanto, estamos hablando de un valor de corriente entre 20 a 25 amperios. Asumamos 25 amperios, que ese es el que la mayoría coloca, ¿no? Entonces, el nominal de este diferencial también tiene que ser 25 amperios. Ahora, una característica de estos diferenciales es la velocidad a la que tienen que actuar en corte. Esta velocidad entonces se va a dar ¿en qué? En miliamperios, ¿sí? Es la velocidad en la que va a actuar. Es la sensibilidad, como dicen otros colegas, la sensibilidad con la que este interruptor actúa para proteger a las personas. 300 miliamperios, 30 miliamperios, entonces va a depender de qué tan veloz queremos que proteja. En una ducha, como dice Omar, pues la ducha nominalmente está por encima de los 30 amperios, 30, 32, 30 amperios, ¿no? 32 también hay amperios. Ahora, ojo, las duchas regulares de entre 4.000 a 5.000 vatios están en ese rango de protección de corriente porque más o menos por ahí está su nominal. Pero ojo que en el mercado hay duchas de mayor potencia, ¿sí? Unos platos bien grandotes que tienen más potencia, por tanto, en estas, por ejemplo, se suele proteger con 40 amperios. Entonces, hay que relacionar también en ese caso con ese valor de corriente, porque no olviden que la corriente nominal de las duchas o de cualquier equipo que queremos proteger va a atravesar el diferencial, ¿sí? Ese es el tema, va a atravesar el diferencial. Entonces necesita también atravesar esa misma corriente nominal. Ya la velocidad de corte, pues ahí estamos hablando de 30 miliamperios, ¿no es cierto? ¿Para qué? 300 miliamperios. ¿Para qué? Para que proteja, pero rápidamente. En una ducha, las condiciones de peligrosidad son mucho mayores. ¿Por qué? Porque ahí estás descalzo y además estás totalmente húmedo. ¿Qué significa? Que el valor óhmico de la resistencia en ohmios del cuerpo humano es mínima por esta condición de estar empapado en agua. Por tanto, la sensibilidad de este diferencial tiene que ser mayor, ¿ya? Ok, eso para todos y sobre todo a Omar que nos ha preguntado ese tema. Volvemos entonces a nuestro aspecto de la ley y diremos que, entre otras cosas, también tiene que
esta ley está diciendo que de varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los ascensores de minas o jaulas, ¿no? Ahora, esta ley ha sido trabajado en sus primeros, en esta versión en realidad, que es la única que hay, ha sido pensado más para la minería porque en esa época, en los años 1979, etcétera, la minería pues era la industria de mayor alcance a nivel nacional. Por tanto, esta ley estaba pensado un poquito más en ese contexto. Por eso los términos que vamos a encontrar en esta legislación tienen que ver con este ámbito laboral. Sin embargo, a estas alturas, esto se aplica en todos los entornos laborales, entre esas incluida el aspecto del trabajo biomédico en los hospitales. O sea, es aplicable también, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la iluminación. ¿Qué dice acá? Todas las áreas que comprendan el local de trabajo deben tener una iluminación adecuada que puede ser natural, artificial o combinada, ¿sí? Eh, Natural, ¿cuál es? El sol, ¿no es cierto? La luna. Entonces, algo que naturalmente ilumina, ¿no? El artificial o combinada, pues el artificial básicamente es esta lámpara, ¿no es cierto? Todo lo que conocemos como lámpara, iluminación o focos, como decimos comúnmente, ¿no? El otro día estábamos haciendo una medición con un luxómetro ahí, con el ingeniero Denis, en uno de los equipos que se llama de los microscopios, ¿no? Porque queríamos determinar el nivel de iluminación que hay, que se puede presentar en el momento de hacer el estudio del microscopio. Pero eso también se hace con todos los ambientes, ¿sí? Ya vamos a tener, vamos a hacer esa práctica el día lunes. Yo voy a traer el luxómetro como instrumento propio y vamos a hacer esa medición y vamos a ver más adelante las tablitas y vamos a determinar en base a esa norma qué tan lejos o qué tan cerca de la norma estamos en ese contexto, ¿sí? Entonces, la iluminación artificial es lo que más se conoce, es lo que más se comercializa, es lo que más se utiliza, porque además ese tipo de iluminación se puede controlar, que eso es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Controlar. Por eso tenemos el interruptor, lo apagamos, lo prendemos, lo dimerizamos, lo automatizamos, lo sensorizamos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Ahora, entonces hay aspectos de la ley que nos van a interesar. Yo voy a quedarme así en estos punteos muy pequeños que estoy haciendo. Otra cosa importante, fíjense acá que dice protección contra rayo, ¿sí? La ley ya habla de estos aspectos. ¿Qué dice requisitos generales? Toda estructura que por su elevación sobre el nivel del piso sea susceptible a recibir descargas eléctricas debe contar con un sistema de pararrayos. O sea, esto requiere de un estudio, de un cálculo que se llama y una determinación del tipo de pararrayo que se va a instalar dependiendo de dónde se quiere proteger. En este caso, estamos hablando del hospital, centros de salud, etc. Entonces, hay que hacer el cálculo en base al tipo de ambiente que se necesita proteger. ¿Qué habla sobre las conexiones a tierra? Que esto es un tema que vamos a ver más adelante. Dice, los edificios, los tanques u otras estructuras que estén techadas o revestidas de metal, pero que descansen sobre bases de material no conductor, deben estar adecuadamente conectados a tierra. Entonces, la ley, en términos jurídicos, manda a proteger las instalaciones eléctricas en ambientes donde hay personas y donde no hay personas, inclusive, a estudiar y a calcular y a establecer el modo en cómo se va a proteger las estructuras, como dicen, contra descargas atmosféricas, que son los rayos, y las descargas a tierra, que enseguida vamos a más adelante vamos a ver en qué consiste esto, ¿ya? Y también habla de aspectos de señalización. El tema de la señalización se trabaja bastante en todos los ámbitos laborales, que quiere decir rutas de escape, lugares de peligrosidades, señalizaciones de seguridad, etcétera, etcétera. Eso también los vamos a identificar en el hospital. La norma que respalda en forma técnica estos cálculos,
el anexo B de los niveles de iluminación están en esta norma que tiene este número, la norma boliviana NB 777, que en el título dice diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión. La última versión es 2015, ¿ya? Desde el 2015 hasta la fecha no ha habido actualización de esta norma. Esta norma se las pongo así porque es como la norma madre, digamos, de las instalaciones eléctricas en baja tensión. A partir de esto hay otras normas que han ido derivándose dependiendo del tipo de que se hace. Filosofía preventiva en seguridad, ¿sí? Los accidentes no ocurren casualmente, no hay casualidad en los accidentes, no hay, ¿sí? Un accidente se da siempre porque algo hemos olvidado, algo hemos descuidado, algo no lo hemos planificado, algo hemos pasado por alto, algo hemos dado por obvio, ¿sí? Entonces, ha ocurrido una serie de factores ya conocidos. Ya sabíamos que teníamos que hacer eso, no lo hemos hecho. Pueden haber 500 razones por las que no lo hayamos hecho, pero ya de alguna manera después decimos, sí, la verdad es que sabíamos que podía pasar. Esto es lo que ocurre cuando nosotros decimos no hay casualidad. No es casual. Uno dice, sí, ha sido un casual que haya pasado. En accidentes, eso no ocurre. Normalmente, después de hacer un análisis, uno establece de que un accidente podía haberse evitado. Este es el tema, ¿ya? Entonces, los accidentes son resultados de actos subestándares de las personas y de las condiciones subestándares. ¿Qué es un acto subestándar? Estoy suponiendo, ¿no es cierto? Estoy asumiendo que ya está hecho. Estoy asumiendo que porque usted tiene 30 años, usted ya sabe cuidarse. No está bien, pues no, por más que tenga 30 años, yo tengo que decirle, oye, ten cuidado, aléjate, ¿no es cierto? No hagas esto. Oye, cuidado con esto. Antes de hacer algo, uno tiene que pensar, a ver, un ratito, ¿no? Tomarse medio minuto, un minuto, quizá un poco más, pero es importante analizar la situación. Por eso esa matriz de riesgo, cuando hagamos el ejercicio con ustedes, le voy a traer las hojitas, ustedes se van a dar cuenta que al principio va a parecer tedioso. Cuando uno implementa esto en los ámbitos laborales, normalmente los empleados se resisten porque dicen esto más hay que hacer, pero mira, yo ya puedo hacer mi trabajo, usted me está perjudicando, así nos dicen a veces cuando implementamos. Pero en la medida en que eso se convierte en su respaldo, ellos lo hacen más rápido, lo mecanizan, pero sobre todo reflexionan rápidamente para evitar estos actos subestándares, para evitar las situaciones subestándares. Es decir, el estándar es que usted vaya, por decir, con barbijo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué es una acción subestándar? Que el barbijo me lo ponga aquí, ¿no es cierto? Eso es una acción subestándar. Una situación subestándar igual. Teníamos que ventilar, no lo hemos ventilado, subestándar, se convierte en subestándar, ¿ya? El 98% de los accidentes está estimado que es causado por el ser humano. Yo tenía una cifra estadística hace muchos años atrás, a partir de un estudio que hice, de 70%. Decía, 60 al 70% de los accidentes generales son producidos por las mismas personas. Hoy en día, miren, los otros estudios establecen 98%. ¿Qué quiere decir? Que el factor humano es determinante para que ocurra o no un accidente, ¿sí? Entonces, no hay que suponer, otra vez, no hay que suponer que porque tiene 30, 40, 50 años, sabe cuidarse. No. Es que hay que incidir en el cuidado permanentemente, ¿ya? Este es un detalle importante. El factor humano, ¿no es cierto? Bien, las máquinas, equipos, herramientas son operadas por los seres humanos. O sea, la máquina por sí sola no se va a dañar. Esto es algo que hay que entender, ¿sí? Por eso a veces ustedes me han debido escuchar decir, ¿no es cierto? A veces yo no necesito preguntar al operador
qué ha pasado. ¿Por qué? Porque me puede mentir. Uno siempre dice, no sé qué ha pasado. Estaba bien, he vuelto, he ido al baño, he vuelto y así lo he encontrado, ¿no? Ese tipo de respuestas nosotros lo sabemos todos los días. Pero en realidad, ¿qué ha pasado? El ser humano es el que opera las máquinas. A menos que tengamos robots, ¿no es cierto? Pero no tenemos robots. Entonces, las máquinas normalmente alguien le pone, ¿no es cierto?, un dedo para decir play, on, etcétera, ¿no? Entonces, el cómo hago esa operación, el cómo hago el menú de programación, pues va a depender de eso, cómo la máquina reacciona, ¿no es cierto? Entonces, las máquinas por sí solas no se van a hacer, no van a presentar. En otro curso vamos a hablar de cómo se comporta la máquina a lo largo de su vida útil. De hecho, si ustedes ven el canal, van a ver una explicación, pero podemos hablar de eso en otro momento, cómo la máquina funciona solita trabaja. Pero en algún momento también empieza a mostrar deficiencias. Y en ese momento, sí la máquina se convierte en un escenario peligroso. Pero eso es otra condición. Lo normal es que la máquina por sí sola no sea peligrosa. Eso es algo que hay que empezar a entender. ¿Por qué también se puede convertir en un accidente? Porque si yo me he acostumbrado, volvamos al COVID, ¿no es cierto? Al principio, ¿cuál era el problema? El problema era que nadie quería ponerse barbijo y todos querían estar en la calle, al extremo de que los policías, los militares y todos tenían que corretear a las personas y a palos inclusive, póngase barbijo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ponerse barbijo ya era una actitud estándar, es decir, todos tienen que ponerse barbijo. Pero la gente no quiere ponerse barbijo, se lo baja, se lo quita, es una acción ya subestándar. Entonces, si yo asumo esa condición subestándar, pienso que eso para mí está bien, sin embargo, no está bien para el estándar. Entonces, esa acción subestándar, yo lo puedo hacer permanente. Y entonces me pongo más en riesgo y pongo más en riesgo a los demás. En electricidad, en las instalaciones eléctricas, las máquinas eléctricas, pasa lo mismo. ¿Sí? Que teníamos que apretar los tornillos una vez al año. No lo hemos hecho, ya son 5 años y no están apretados los tornillos. En algún momento va a aparecer un punto en calor, un cable ya chamuscado, como decimos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque esa condición ya se ha vuelto subestándar. El momento en el que hemos puesto el torque en los tornillos era estándar, pero como lo hemos dejado 5 años, 6 años o más, se ha vuelto subestándar. ¿Por qué? Porque ya no hemos hecho los aprietes anuales que normalmente se hacen. ¿Sí? Ahí va otro detalle. Los motivos básicos de los actos subestándares. Deficientes competencias laborales. Cuando se trataba de incorporar estos mecanismos, planes de seguridad en las empresas, el personal obrero, por ejemplo, que no vamos a culpar nada, no vamos a juzgar nada, pero se resistía a entrar a estos escenarios estándares y entonces era difícil desarrollar competencias laborales con ellos porque no están acostumbrados, no es su hábitus común, por ejemplo, el ponerse casco. Este era un problema en una de las empresas, ponerse casco era una complicación. ¿Por qué? Todos desde casa, en la calle, en la cancha y en el trabajo usábamos la gorrita esa con viserina. Y ahora que se ponga el casco, el solo hecho de ponerte casco, ese arnés que agarra esta parte de la cabeza, en la frente y todo, ya resulta incómodo. Y como tiene algo de peso por encima de la gorra, algunos hasta que se desbalanceaban. Y eso era suficiente para rechazar el casco. No se daban cuenta que eso era por su seguridad. Entonces, habría que desarrollar nuevas competencias laborales. ¿Sí? Empieza a trabajar con casco, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre cuando uno no tiene la suficiente competencia laboral para asumir su seguridad. Hay una incapacidad física, puede ser, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, me den un zapato, a ver,
unas botas muy pesadas, ¿no es cierto? Eso pasa, hay personas de baja estatura, de peso muy liviano, entonces les dan EPPs muy pesados también, entonces los incomodan, ¿no es cierto? Incomprensión de las normas de seguridad. En las capacitaciones, cuando uno no explica clarito en qué consiste una norma de seguridad, el otro no lo va a entender. Por tanto, no lo va a aplicar, ¿sí? Las deficientes condiciones ambientales. Demasiada humedad, demasiado calor, demasiado frío, entonces pueden ser condiciones que pueden generar actos subestándares. ¿Qué son los actos subestándares? Provocan peligro, ¿no? Que no están en estándar. También pueden haber métodos fundamentales para prevenir accidentes. Sistemas de ingeniería, ¿qué significa? Hay que rediseñar la estructura. Si hay una baranda que está débil y que puede provocar accidentes, pues hay que reforzarla, ¿cierto? Si hay un ambiente que está oscuro, pues hay que iluminarla. Entonces, son acciones de diseño, de ingeniería que se puede aplicar con el propósito de otorgar seguridad, ¿sí? Los procesos de inducción y reinducción. Hay algo que se llama las charlas de 5 minutos. Los vamos a aplicar con ustedes gradualmente igual. ¿Qué quiere decir? Cada mañana en lo que es, en las empresas, ¿no? En las fábricas, en lo que se están poniendo las botas, inclusive el mameluco, etcétera, ahí alguien empieza a hablar, entra más antes, se viste primero, y en lo que los demás están terminando de vestirse, dice, recuerden que el uso de la escalera es importante, la escalera tiene estos peldaños y hay que inclinarlos, ¿sabes? No más de 5 minutos. Listo, termina ahí. Al otro día le toca a otro y el otro, en lo que los demás están vistiendo, dice, el casco, ponerse el casco es importante y empieza 5 minutos, nada más. Y al otro día los guantes, ¿no es cierto? Y al cabo de un mes otra vez las escaleras y al otro día los cascos. ¿Qué significa? Una inducción, una reinducción. El hablar permanentemente en temas cortitos de seguridad ayuda a que la mente se predisponga a actuar de modo seguro y a cumplir con los estándares, ¿sí? Hay sistemas psicológicos que son los de persuasión y de ilustración. Hay personas que necesitan un refuerzo en ese sentido porque las didácticas, las metodologías que se aplican para poder ayudar a las personas puede que no funcione, pero sí, desde un punto de vista psicológico, podemos pedir el respaldo para que las personas entiendan el por qué es importante que les hablen de seguridad, sobre todo, ¿sí? Los sistemas de adaptación, ¿sí? De un día para otro usted no le pueden dar una tarea así, a menos que esté altamente preparado. Si no, usted necesita una ubicación, necesita pasar por un tiempo de inducción, acompañamiento por parte de una persona que ya está en estos caminos avanzados, una persona experta por eso. Sistemas técnicos de operación, ¿no? Los procedimientos, las hojas de reporte, ¿no es cierto? Las autorizaciones para una actividad, ¿no? Y las firmas después de la ejecución de una actividad. Estos son actos que pueden ayudar. Entonces, ¿pueden haber métodos de control de accidentabilidad? Sí, estos van a ayudar la productividad y reducir pérdidas. Entonces, hay que monitorear pues las tareas que hacemos. Alguien tiene que fijarse que el trabajo que usted hace lo haga de manera segura, gradualmente segura. Entonces, y tiene que haber reportes. Entonces, la idea es que eso también hay que ir trabajando. Hay que asumir responsabilidades, ¿sí? Hay campañas de prevención. Este curso, en parte, tiene ese propósito, ¿sí? En parte, para prevenir, empezar a tocar el tema, porque si no, pues alguien va a decir, oye, y ahí no hablan de seguridad, pues ahora ya no hay razón para que digan que no. ¿Qué es un contacto eléctrico dentro de los efectos de la electricidad? ¿Sí? ¿Qué es un contacto eléctrico? Es cuando uno toca físicamente un punto donde está energizado. ¿Qué puede ser un punto energizado? Un tomacorriente, una lámpara o lo que sería más, ¿cierto? Un barramento. Los tableros eléctricos donde están contactores, relés, térmicos y todo lo que ustedes ven cada vez que abrimos un tablero, ese es un punto peligroso,
Los tableros son peligrosos, ya vamos a ver, voy a explicar. Son peligrosos siempre que usted no tome las precauciones también. Sí, ya, cuando se habla del contacto eléctrico y de los tableros o de los puntos energizados, a veces ponemos este ejemplito de que dice, la electricidad viva, el barramiento, es como un perro rabioso que está ladrando así, dispuesto a morderte, ¿sí? Así. Entonces, ¿qué pasa si te acercas demasiado? Está encadenado además esto, ¿no? ¿Qué pasa si te acercas a una distancia prudente? Por más que salte el perro, la cadena no le va a dejar acercarse, ¿no es cierto? Y no te va a hacer nada. Pero si te acercas demasiado y de un poco más, el otro va a saltar y la cadena no lo va a detener y te va a mover. Entonces, la electricidad, los tableros tienen esa característica. Por eso, cada vez que vamos a un tablero, siempre les digo, no, atrás, ¿no es cierto? Siempre un paso atrás. ¿Por qué un paso atrás? Ya vamos a hablar de esto, ¿sí? Entonces, existe en ese tablero lo que hay es voltaje. Primero, lo que hay es voltaje. ¿Qué es el voltaje? Es la fuerza electromotriz, que es lo que va a energizar los equipos, los circuitos, todo. ¿Y qué se va a generar a partir de esa conexión? Corriente, ¿sí? La corriente eléctrica. Eso va a determinar la actuación de los circuitos. Existe lo que se llama contactos directos, y estos contactos directos tienen como esta figurita está mostrando, ¿no es cierto? Imaginen que es un barramiento. Fase 1, fase 2, fase 3 y el neutro, ¿sí? Esta persona entra en contacto con la fase y por tanto, como hemos dicho que la persona tiene un valor de resistencia en ohmios en el cuerpo, esa corriente va a circular por el cuerpo. ¿Cuál es el grado de peligrosidad? Vamos a verlo en el siguiente tema. Entonces, la ley de Ohm que hemos aprendido desde colegio inclusive, ¿no? Se cumple y se analiza, se utiliza para estudiar estos aspectos. A la IC se llama entonces la corriente de contacto. Esa corriente de contacto es la corriente que atraviesa por el cuerpo humano. El voltaje de contacto es ese voltaje al que yo estoy tocando. Y la resistencia de contacto es propio de cada cuerpo. Ahora, la resistencia del cuerpo humano va a variar, no es fija, ¿sí? No es fija. Uno va a variar de persona a persona porque no todos somos iguales. Unos somos flacos, otros son gordos, otros son, ¿no es cierto?, altos, bajos de estatura, unos comen de una forma, otros comen de otra forma. En fin, todos esos factores biológicos también entran en juego para determinar el valor de la resistencia del cuerpo humano. Por tanto, el valor no es lo mismo en cada persona. Por otro lado, en una misma persona, ese valor también ha de variar. ¿En qué sentido? Uno, va a variar si yo estoy, como hemos dicho, ¿no?, en la ducha, por ejemplo, y esa resistencia de mi mismo cuerpo va a bajar. ¿Por qué? Porque estoy totalmente mojado. Ahora, ¿qué pasa si soy una persona tranquila? Esa resistencia óhmica del cuerpo humano va a subir, ¿sí? ¿Qué pasa si mi mano no está transpirando? Entonces estoy seco, por tanto las condiciones son mejores, ¿sí? Pero si empiezo a transpirar, ¿por qué puedo transpirar? Por nervios, por ejemplo, ¿no? Por mucha alegría, o porque ayer estaba en una fiesta y he tomado unos tragos. Entonces, ¿qué pasa? El organismo empieza a transpirar y es una condición peligrosa porque la resistencia del cuerpo humano en ohmios está disminuyendo y la posibilidad de que me dé un accidente por un contacto eléctrico puede generar un mayor valor de corriente de contacto y entonces mayor peligrosidad, ¿sí? Eso es lo que hay que evitar, ¿sí? Es lo que hay que evitar. La corriente, el contacto indirecto va a generar igual una corriente de defecto, que sería igual que la de contacto, pero con una pequeña y notoria diferencia. Que en este caso ya no tocamos la fase directamente, sino tocamos un equipo que ha entrado en falla, ¿sí? Ahora, gran parte de los equipos biomédicos tienen un nivel de doble aislamiento. ¿Qué quiere decir? Que están reforzados
el aislamiento eléctricamente hablando. Y por eso la mayoría, el material es un material parecido al plástico, pero no es plástico específicamente. Es un material aislante que evita que por alguna razón que pueda haber un accidente o una fuga eléctrica dentro de estos componentes pueda afectar de manera inmediata al paciente. Porque recuerden que los equipos, en su gran mayoría, los equipos que manejamos en hospitales, son equipos que tienen que ver con pacientes, es decir, equipos que o se conectan a pacientes o equipos que tienen que ver con tratamientos de pacientes. Con equipos que están conectados a pacientes, por ejemplo, los electrocardiogramas, los sensores que les ponen en fisioterapia, etcétera, ¿no es cierto? Ahí les ponen los equipos, los sensores, los electrodos para que el cuerpo humano esté conectado al equipo, ¿sí? Ok, pero también existen otros equipos que sirven para diagnóstico, por ejemplo, del paciente. Por ejemplo, ecógrafo, ¿no es cierto? El ecógrafo, ¿qué hace? Está el paciente y el equipo, ¿no es cierto?, al paciente. Tomógrafo, el equipo sobre, el paciente sobre el equipo, ¿sí? Entonces, en esos casos, pues estos vienen reforzados con un doble aislamiento. De hecho, se recomienda que el aislamiento sea inclusive adicional en la parte de conexión, ¿sí? Pero esto es otro tema. Entonces, acá estamos hablando de eso, ¿sí? ¿Dónde podríamos tener nosotros un grado de accidentabilidad de contacto indirecto? ¿Quién se anima a decirnos? ¿Dónde sí podríamos tener este tipo de contacto indirecto? ¿En qué área de trabajo del hospital? Entre tanto, tomo un refresco. ¿En qué área o qué equipo? ¿Quién se anima a decir? Electrobisturis, sí, una, muy bien, Omar. Otro lugar, electrobisturí está bien, pero la corriente, ¿no es cierto? Relativamente controlable, porque de hecho utiliza la corriente para hacer el corte, ¿no es cierto? Pero hay otro lugar, en los desfibriladores. Sí, pero les digo, los desfibriladores también están dentro de este grupo que tienen doble aislamiento y además aislamientos reforzados, lo que se llama la seguridad aumentada, ¿ya? ¿Dónde encontraríamos un contacto indirecto así? En un área y un equipo. Ahorita hay más, ¿no? Pero a ver si usted lo ve, es un equipo grande. ¿Quién se acuerda? Las autoclaves, ¿sí? Esos tienen componentes metálicos expuestos. Y en cualquier momento, si hay un componente circuital que entre en contacto con el metal, posibilidades de un contacto indirecto. El compresor de aire dentro del mismo. Pues hay ejemplos, bombas de agua, ¿sí? Entonces puede darse, ¿sí? Donde el chasis está al descubierto, ¿sí? ¿Y nosotros qué hacemos? Abrimos las puertas, ¿no es cierto? Ese es el tema. Cuando está cerrado todo, obviamente tiene un grado de seguridad, pero cuando ya empezamos a abrir y empezamos a revisar, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros podemos tener esa posibilidad. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? El equipo, como hemos visto con el diferencial, pasa lo siguiente. La corriente importante que hace funcionar el equipo está activo, pero como ya hay una fuga, ¿sí? Esa fuga empieza a circular por el borde metálico del equipo. Por eso hablamos de estas autoclaves, por ejemplo, ¿sí? En el borde metálico puede estar circulando una corriente de defecto. ¿Qué está esperando? Que alguien toque. No sé si les ha pasado alguna vez, uno toca la puerta, la reja, etcétera, y le pasa corriente, ¿no? Algo de eso ocurre. Y entonces puede ocurrir la falla en ese mismo sentido, ¿ya? ¿Qué pasa entonces con este cuadro? Nos va a explicar
en el momento en el que empezamos a hacer un contacto. Acá hay una zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. ¿Qué hay? Peligrosidades. Acá, en esta zona, se supone que no hay peligro. Se siente la corriente de 0,1 a 0,5 miliamperios. Uno siente cosquilleo, pero no le afecta, ¿no es cierto? Eso es como cuando usted prueba una pila, ¿no es cierto? No, muy pequeñito, no hace daño. Pero dependiendo de cómo se incrementa la corriente y además se incrementa el tiempo en el que se permanece uno en ese tipo de contacto, puede entrar en un momento en el que atraviesa este umbral de percepción máxima, que quiere decir que uno empieza a sentir la sacudida. Ya no se suelta. ¿Qué puede pasar? Los pulmones se sofocan, y si se sofoca el pulmón, ya no hay actividad pulmonar, y después pasa la actividad del corazón, empiezan a presionarse el corazón, ya no hay el diástole sístole. Entonces, ¿qué ocurre? El corazón empieza a comprimirse, y entonces hay la fibrilación ventricular, el paro cardíaco, y si aún continuamos en esa situación, pasamos a la carbonización. ¿Cuánto tiempo puede pasar de ese momento hasta la carbonización? Estamos hablando acá de 10.000 milisegundos. Estamos hablando de segunditos. Hay una máxima en seguridad, por eso, dice que cuando alguien se está electrocutando, si usted no lo rescata hasta contar 4, como decimos, no lo rescata. Entonces, el interruptor diferencial que hemos visto al empezar actúa en este momento. Voy a hacer una línea con rojo y además grueso, ¿sí? En este momento actúa el interruptor diferencial. En lo que usted está percibiendo, no permite que pase a esta situación, a estos grados de peligrosidad. Esa es la importancia, ¿sí? Porque después es más, ya es tarde, no puedes evitar que eso suceda. Muy bien. Para un trabajo eléctrico hay algunas cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. El mayor porcentaje en un trabajo eléctrico de accidentabilidad está en las manos, ¿sí? Las manos, ¿por qué? Porque con las manos es donde hacemos el trabajo. Luego está el rostro porque tenemos que mirar lo que hacemos. Luego están las otras partes del cuerpo, ¿sí? La puesta a tierra. En la puesta a tierra diremos que esto, ¿no es cierto? Todos hemos estado delante de una clavija con la tercera que va a puesta a tierra. Y tenemos el hábito de cortarlo. ¿Por qué? Porque la placa no tiene dispuesta o porque no está el cable, tantas cosas. El cortar esto, el sacar esto, es parte de una actitud. Esa actitud que es ese 98% de razones de cómo el ser humano es propio autor de su inseguridad. ¿Sí? Muy bien. Una puesta a tierra, por tanto, está destinado a proteger, a recepcionar las corrientes de defecto. Voy a ir hacia atrás. En este caso, por ejemplo, ¿ya? Tenemos acá, permítanme responder una llamadita que entiendo. Ok, volví. Entonces, si este equipo en falla tuviera, voy a hacerlo ahora con color verde para que, este color mejor, tuviera su cable, aquí está en realidad, ¿no? Perdón, voy a remarcar nomás, ¿sí? Este es el cable de puesta a tierra. Este en realidad es un cable que va, lo voy a extender así, va a tierra, ¿sí? En ese caso, esta corriente de defecto ya no va a la persona, sino se va por acá.
y va a tierra. Entonces, protegemos a la persona también, ¿sí? Entonces, la puesta a tierra, apreciados colegas, amigos, está destinado a eso, a proteger también instalaciones y personas. Es decir, es importante que esta puesta a tierra tenga un valor de resistencia mínima, ¿sí? Mínima. ¿Para qué? Para que cumpla esa condición de seguridad. Si una puesta a tierra, y eso también voy a traer el instrumento y vamos a medir la puesta a tierra del hospital y vamos a establecer dónde estamos, cómo está esa situación, si es o no seguro, por dos razones, apreciados amigos y colegas. Una, porque tiene que ser seguro para las personas y segundo, tiene que dar el camino de escape a los equipos. Dos razones importantes por la que es necesario hacer el monitoreo y una puesta a tierra. Este es el instrumento, vamos a hacer el mismo método de medición, que es el instrumento que yo tengo, desde 3 puntas, ¿sí? Con 2 varillas de referencia, sobre los cuales vamos a inyectar varilla del medio y la puesta a tierra. Se inyecta tensión, varilla de la puesta a tierra y la varilla de corriente, vamos a recoger corriente y el camino por donde recorre esa corriente nos va a decir que si esa puesta a tierra es o no efectiva para una descarga de equipo y si es segura para las personas. ¿Sí? Normalmente cuando uno mide, está con valores altos cuando una puesta a tierra es mala. 1434, no, y eso ya no, es como aislante. Una puesta a tierra de 1.46 es una puesta a tierra segura, ¿sí? Nosotros debiéramos encontrar en nuestras puestas a tierra valores iguales o menores a esto que está en pantalla. Colegas, ¿sí? No se van a olvidar de este valor, ¿sí? Nosotros debiéramos medir eso o menor a eso para decir que los equipos están con una puesta a tierra que les permite descargar y que además permite la seguridad de las personas. ¿Ya? Ok. Entonces, eso es ahora otra cosa que vamos a verificar. ¿Sí? Hay en cámaras de inspección. Estas son hechas en trabajo. Estas son cámaras de inspección que uno las compra y las instala. Fíjense. ¿Sí? Estas tapas, como al destapar tiene que verse ahí la varilla. Esta es la soldadura. Vamos a buscar si eso realmente es así. Pueden hacerse una varilla, varillas en paralelo, mallas, planchas, estas también unas rejillas, ¿sí? O mallas estándar, o mallas de 3, ¿no es cierto? De 5 del lado de triángulo por 2.4 de profundidad. Entonces es un tipo de malla que normalmente recomiendo que se debe utilizar mínimamente para un domicilio estándar de más o menos hasta 3-4 pisos. La distancia de seguridad. Esta distancia de seguridad tiene que ver con siempre el punto más peligroso que son los tableros. ¿Eh? El tablero eléctrico es lo que nosotros conocemos como el punto cero. Y este punto cero, colegas, es peligroso, por eso está remarcado acá. Solo una persona capacitada, orientada, etc., como dice la norma, el personal calificado, puede entrar en esta zona cero y trabajar en el tablero. ¿Ya? A partir de eso, uno tiene que tomar distancia de seguridad. ¿Y cuál es la distancia de seguridad? Mínimamente lo que va a estirar el brazo. Y ese brazo tiene más o menos entre 60, 70, 80 centímetros, dependiendo de la estatura y la contextura física. Pero más práctico es lo que yo recomiendo, dar un paso atrás. ¿Sí? Un paso atrás no tiene que ser un paso, un pasito. ¿No? Un paso tiene un promedio de entre 80 centímetros a 100 centímetros, es decir, 1 metro o 0,8 metros. Un paso atrás. Un paso atrás ya te da la distancia de seguridad
para que tú puedas revisar los componentes del otro. Esto es lo que se conoce como la distancia de seguridad. Los tableros. ¿Okay? Aquí está un tablero que exige la norma NB que debe estar instalado en cualquier domicilio, en cualquier tablero, sea cual sea el ambiente. Aquí tenemos el interruptor general, el principal, ¿cierto? Este es algo que no hemos tocado en este curso, pero más adelante podemos tocar en otro, que ese es el protector de sobretensión. ¿Sí? ¿Protege en qué sentido? Si hay una descarga atmosférica, un rayo que puede generar una inducción en los circuitos, este lo saca antes de que entre a los circuitos. Otra, ustedes saben bien que la red eléctrica igual en algún momento puede subir su valor, ¿no es cierto? De 220 puede subirse a 250, digamos. ¿Qué hace esto? Filtra, lo corta, ¿no es cierto? Porque varios de estos equipos están en base a varistores. Los varistores lo que hacen es, físicamente lo que hacen es eliminar el exceso del que está por encima de los 220, si es 250, pues elimina los 30 de sobra, de exceso, y lo que hace es convertirlo en calor, ¿sí? Y al convertirlo en calor, lo disipa mediante tierra por este cable verde-amarillo, que es el que va conectado a la puesta a tierra. De ahí otra vez la importancia de la puesta a tierra. Y este es el interruptor diferencial, que es el que sí hemos tocado al empezar este curso, ¿no? Este es el interruptor diferencial, ¿ya? Y luego, obviamente, están los interruptores por cada circuito que se quiere proteger, ¿ya? Entonces, eso no vayan a olvidarse. Luego está esta otra relación que esto sí que nos va a tomar tiempo hacer, porque la norma en Bolivia, esta norma de la que hemos hablado, la NB 777, establece un código de colores para poder identificar las fases. Fase 1 azul, fase 2 negro, fase 3 rojo, el neutro es celeste y la norma también dice que puede ser blanco, pero el cable de protección que va a tierra es verde o verde amarillo. O sea, el verde amarillo es el que más se usa en estándares internacionales. Lo mismo en la IEC, que es una norma que yo he hecho como comparación para interpretar la norma. En esta otra norma, el código de colores es diferente para el caso de las fases. Algunas pueden coincidir como esta. Fase 1 café, fase 2 negro, fase 3 plomo o gris, y el neutro es el celeste y el verde amarillo o el verde, en este caso se me borró. Voy a poner el verde amarillo para que se entienda clarito lo que estoy diciendo, ¿ya? Aquí está. El cable sería así. Estoy haciendo la corrección, ¿sí? Ese es el verde amarillo, ¿ya? Ok. Entonces ahí está. Este es el cable que se utiliza. ¿Dónde se hace el equilibrio de las normas para que cumplas con la norma boliviana y la norma que tiene el equipo? Porque ustedes saben bien que los equipos tienen sus códigos de colores que obedecen a las normas de los países donde se los fabrica. Y eso va a variar en este lado de esta tabla. Voy a ponerle un recuadro de color lila. En este lado del cuadro es lo que va a variar porque el equipo vendrá de Italia, de España, de África, qué sé yo, de China, no de Japón. Entonces, en cada uno de estos países, en sus normas tienen un código de color, donde hay que igualarlos en el barramiento. Y fase 1, fase 2, fase 3, neutro, protección, y entonces uno cumple con la norma que dice en Bolivia sobre instalaciones y cumple con la norma que recomienda el fabricante de cómo debe conectarse. Esto es una tarea que es muy complicada, pero a ver si en algún momento llegamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a ponernos como propósito. Y la idea es que los tableros sean organizados así. Algunos de nuestros tableros, varios de nuestros tableros tienen esta predisposición. Lo único que les falta es reforzar en la codificación, circuito, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Eso falta. En algunos hay que trabajar todavía en esto, ¿no? Pero eso vamos a hacer una tarea conjunta con los de mantenimiento, porque ellos ven un poco más esto. Vamos a asesorar, vamos a orientar y en algún momento los ayudaremos pues a hacer esta tarea.
¿sí? Muy bien. Trabajos sin tensión. Esto es algo que hay que empezar a pensar, ¿sí? La norma dice que para hacer trabajos eléctricos es importante desconectar como primera medida de seguridad. Y después de desconectar, hay que prevenir la retroalimentación o la realimentación. ¿Qué quiere decir? Medir. Por ahí en algún momento hay una bobina, un condensador que ha estado cargado y en el momento que usted ha desconectado, el condensador carga la red. Entonces la bobina por inducción. Entonces, hay que medir, hay que verificar esa ausencia de tensión. Y luego hay que poner a tierra. Por eso es importante otra vez la puesta a tierra. Hay que cortocircuitar, poner a tierra, porque si aparece, sobre todo, colegas, en componentes y tarjetas electrónicas, cuando se hace este trabajo, es importante el barramiento ponerlo a tierra, porque los componentes electrónicos suelen tener energías remanentes, energías de realimentación, es decir, en los condensadores, en las bobinas, sobre todo, aparecen este tipo de corrientitos que empiezan a aparecer y si no tienen un camino de fuga, el momento en el que usted está queriendo hacer la verificación o, y le saltan, ¿no es cierto? Por eso también una medida de seguridad en electrónica es utilizar las pulseras, ¿no es cierto? Unas pulseras que vienen acá y que se tienen que conectar a la plancha. ¿Por qué? Porque en algún momento pasa eso y entonces mediante ese cable fuga, pues ya no va al cuerpo, ¿sí? Esa es la razón. Y luego hay que delimitar, que poner cintas, un letrero, alguna cosa que diga, por acá nadie pasa. ¿Por qué? Se convierte en zona cero, ¿no es cierto? Para hacer el trabajo. Muy bien. Y bueno, ya nos toca a partir de acá la actividad presencial. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, queridos colegas? Hemos llegado al final de esta clase virtual. Ya nos tocará la clase presencial, que será el lunes, para hacer... Este es el método Blended en poquito. Hay más cosas del Blended. El Blended es esto, ¿sí? Una parte la virtualizamos y la otra parte la hacemos presencial, ¿ya? Entonces, a ver, preguntas en relación a lo que hemos avanzado hoy y alguna inquietud o alguna idea para hacer el tema de la presencialidad. ¿Sí? ¿Qué dice? Ay, y nos hemos pasado del tiempo, no importa, pero a veces es así. He tratado de no extenderme mucho. Los termomagnéticos unipolares, bipolares, ¿cuál sería mejor? Los dos son mejores. ¿Qué pasa, querido Omar? Pasa que los bipolares, ¿sí? Están hechos para tensiones bifásicas y los monopolares están hechos para monofásicos. Voy a irme acá, a ver. Esta, por ejemplo, ¿ya? A ver, este tablero, por ejemplo, ¿sí? Es bipolar, fíjense. Este térmico es bipolar. ¿Por qué? Porque la red es bipolar. Voy a irme mejor acá. Aquí vamos a explicar mejor eso, ¿ya? Permítanme hacer algún ejemplito. No importa si es aquí o acá, finalmente, es lo mismo. Si yo tengo un circuito que está alimentado, con dos fases, entonces yo necesito un térmico bipolar. Ahí necesito bipolar. ¿Qué pasa si tengo un motor trifásico? Una resistencia trifásica. Necesito un térmico tripolar, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo necesito solamente una fase subtérmico, pero necesito el neutro? El neutro ya no lleva, ¿sí? Entonces este es el monopolar. Se usa el monopolar cuando yo estoy con cualquiera. Ay, perdón. Aquí he cometido un error, mil disculpas. Ahí el neutro, ¿sí? En ese caso es monopolar, ¿sí? Es monopolar. Después, en los otros casos, es bipolar o tripolar, ¿sí? Esa es la respuesta, ¿ya? Depende de dónde estoy conectando. Y eso es algo que nosotros vamos a identificar en la práctica. Neutro, fase, neutro, y vamos a ver
si está correctamente conectado un bipolar o un monopolar, eso también vamos a identificar. ¿Sí? Ok, ¿qué más? No sé si hay alguna cosita más. Ver. Muy bien. Entonces, nos encontramos el día lunes. Ahí los invito a que estén presentes. En la mañana, en lo que terminemos de organizar y de atender las urgencias que siempre tenemos. Y ahí a media mañanita más. Oh, perdón. A ver, tenía la misma duda. Ah, ya, ok, Alejandro quería hacer la misma pregunta. Voy a ir a mi presentación de el horario de las clases. Yo me acuerdo que puse un horario. Aquí está. Sí, el lunes, ¿por qué le puse un horario de 12 a 1 para el tema de la clase presencial? Porque resulta que en la mañana, ustedes saben bien, es un correteo de aquí para allá, y como que a esa hora ya estamos con el coche sobre rieles, ¿no? Ya tenemos ya más o menos domado la fiera. Entonces, a esa hora vamos a hacer, ¿ya? Entonces, los colegas que están afuera y pueden venir en la mañana se desocupan y a partir de las 12 se presentan ahí en el servicio, pues y ahí hacemos la parte presencial de nuestro curso, ¿sí? Bien, no sé si hay algo más, colegas, pues si no, estamos para nuestra despedida, ¿ya? Hasta el lunes, estoy atento hasta ese día. Buenas noches, descansen, buen fin de semana, cuídense mucho. Buenas noches. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Está muy interesante la clase. Hasta luego, Gracias. ingeniero. Súper A ver, interesante la clase. Muchas gracias. gracias, Denis, gracias, Alejandro. Gracias a todos.